tanto Milei como Victoria Villarruel, en realidad creo que son un problema para la democracia. Se van a remontar a la estratosfera. Lo que debe hacer estatal es mejor que lo haga el sector privado. Seres del tiempo vuelvo enseguida, y cuando digo en su vida me refiero un rato. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Bueno, estamos con Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y nieta restituida. Y como siempre decimos en este ciclo, la primera pregunta tiene que ver con un poco lo que nos dispara estos encuentros, y básicamente es preguntarte quién o quiénes han vuelto. Y volvió, si querés, para mí, la oscuridad que durante muchos años azotó a la Argentina. Volvió de otra forma, y quizás parece que no es tan oscura, pero creo que sí. En este tiempo uno percibe que volvió a la oscuridad. ¿Y en qué sentido decís que esa oscuridad no te parece que desde el punto de vista mediático se construye de esa forma, pero que sin embargo tiene un impacto muy negativo sobre el conjunto de la sociedad? Sí, esta es lo que uno entiende en este tiempo, que es una mutación de aquella otra oscuridad, y que los medios de comunicación, o bueno, hoy las redes, le han puesto un filtro por el cual hasta parece que brilla. Y lamentablemente es igualmente peligrosa en términos de derechos de nuestro pueblo, digo, en la construcción de aquel otro que es distinto y que merece todo lo malo que le pueda pasar, digo, salvando las diferencias del momento en el que se llevó adelante el golpe militar. Bueno, se corrieron muchos límites para que nuevamente la anulación del otro esté habilitada. Bueno, eso es la oscuridad. Bien, vamos a seguir un orden cronológico. Me interesa tener en cuenta esta idea que planteás de oscuridad y vamos a pensarla cronológicamente. Esta semana fue la Semana de la Memoria. Para nosotros igual marzo es el mes de la memoria, teniendo en cuenta el aniversario de la última dictadura cívico-militar. Y en ese marco siempre es importante retomar un poco el relato de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos y conocer sus historias. Y en ese sentido me gustaría que me cuentes un poco tu historia. Bueno, yo soy una de las nietas recuperadas por las abuelas, soy hija de 2 militantes detenidos desaparecidos, Roque Orlando Montenegro y Hilda Torres. Mis papás eran militantes de la provincia de Salta. Mi familia materna, mi abuela Brígida, su hija Lucía, son detenidas previo a la dictadura militar. Mi abuela secuestrada y detenida en la cárcel de Devoto, y ahí mis papás salen de Salta, que es su provincia, están en Tucumán y vienen a Buenos Aires, donde yo nací. Nosotros somos víctimas de un secuestro por parte del ejército argentino y la policía de la provincia de Buenos Aires. A cargo de ese operativo estaba el coronel Germán Tetzlaff, quien después me apropia. Así que la vida y la militancia de mis padres, de mis tíos que también están desaparecidos, la conozco de grande, cuando por fin las abuelas me encuentran y puedo conocer mi verdad. ¿Y qué impacto tuvo para vos conocer esa historia, poder reconstruir tu identidad? Sí, mira, se fue dando, digo, no hubo un momento de quiebre donde todo se ordenó, digo, fue muy complejo. Vos pensás que durante 25 años yo tenía otro nombre, María Sol Tetzlaff Duartes, pero además de tener otro nombre, otra fecha de nacimiento, de estar casada, de tener ya mis hijos, yo abrazaba con mi vida lo que para mí era mi causa, la causa de mi papá, que en la supuesta guerra había sido el bueno. Entonces, aceptar la verdad de que mi papá no era mi papá, de que mis verdaderos padres estaban desaparecidos, de que todo lo que me habían enseñado que estaba bien, en realidad estaba del otro lado. Digo, todo eso llevó un tiempo muy
digamos, muy largo, puedo decir 7 años más o menos, hasta que pude por fin asumir mi verdadera identidad. Y recién a partir de ahí empezar a construir mi propia historia. Es una reconstrucción de tu subjetividad. Tenés que nacerte de nuevo a la vida, porque vos viviste una vida, si bien no era tuya, vos la habitaste. De repente esa vida no era tuya y fue impuesta por el terrorismo de Estado, digamos, fuiste formateada para ser otra persona. Llega la verdad, pero no necesariamente con la verdad puede llegar, no necesariamente vos interpretás todo lo que eso significa. Entonces vos tenés que nacerte a la vida, a la persona de Victoria, con una vida que es tuya, pero que vos nunca habitaste. Entonces literalmente es como uno tiene que parirse a uno mismo. Me quedo con ese término formatear. ¿Qué impacto crees que tuvo para vos la dictadura en el conjunto de la sociedad en términos de comportamientos, de prácticas sociales? ¿Crees que hubo un intento de formatear, si se quiere, los valores de la sociedad? ¿Qué éxitos relativos tuvo? ¿Y qué fracasos en términos de posibilidades de ese proyecto realmente? Y te desafío algo más, si crees que algunas de esas cuestiones se perpetúan hoy en el presente. Sí, mira, yo creo que las secuelas de la dictadura como sociedad todavía las seguimos pagando. Fue muy fuerte el miedo de que una persona, que tu vecino, que tu compañero de la escuela de repente no venga más y que vos ya sepas que por las dudas no tenías que preguntar. Digo, son como esas violencias que, bueno, las mujeres sabemos mucho de eso, esa violencia que no te golpea, pero que es omnipresente, digo, está todo el tiempo y hay un mandato de las cosas que ni siquiera te animás a hacer por las dudas, ¿no? La dictadura claramente instaló eso. Las frases que todavía siguen hasta el día de hoy, ¿no? Algo habrá hecho. El algo habrá hecho contemplaba a mis padres por ser militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, y el algo habrá hecho también es algo que uno escucha hoy cuando una chiquita es secuestrada y abusada, ¿no? Bueno, hay que ver si fue tan así, que la pollera cuán larga era, por qué estaba en el boliche a tal hora, por qué estaba sola. Digo, esta idea de construir la culpa en la víctima para poder justificar la atrocidad de sus crímenes. Mucho de eso se perpetuó después de la dictadura, digamos, la democracia, el rol de las fuerzas, la teoría de los dos demonios y principalmente la impunidad del sector económico, principal ideólogo de esta dictadura militar, o quienes más se beneficiaron en todo caso, que siguen hasta el día de hoy. Digo, me parece que la dictadura generó una campaña comunicacional fenomenal y que solo dejó un cabo suelto, que fue un grupo de mujeres. Ellos nunca jamás imaginaron la posibilidad de que, habiendo desaparecido a los mejores cuadros políticos, habiendo silenciado a la sociedad a partir del terror, un pequeñísimo grupo de mujeres pudiera generar una resistencia que rompiera ese cerco de impunidad, que llegara a otros países del mundo y que visibilizara el genocidio que se estaba llevando adelante en la Argentina, y que además se pusiera a excavar las tumbas, que buscara los restos de los desaparecidos, que abriera camino en la genética, que algún día permitieran encontrar a aquellos bebés que habíamos nacido, algunos en cautiverio y que otros habíamos sido arrebatados de nuestros padres. Digo, el cabo suelto de la dictadura fue un grupo de mujeres que cambió la historia para siempre, y en definitiva es la que llenó a esta sociedad de los anticuerpos que de hecho hoy tenemos para nuevamente enfrentar la oscuridad. Es interesante lo que decís respecto a que en democracia hubo varios debates en relación a lo que fue esta construcción de sentido que intentó generar la dictadura. La década del 80 estuvo muy de moda la teoría de los dos demonios. En la década del 90, a partir de los indultos, se intentó generar una estrategia negacionista que continuó hasta que Néstor bajó los cuadros y iniciamos un nuevo proceso de construcción de otro tipo de relato vinculado al terrorismo de Estado. Ahora, charlábamos antes, y por lo menos yo comparto con vos la misma preocupación. Hay una receptividad de las nuevas generaciones, sobre todo los más jóvenes, a teorías negacionistas y a cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, el retorno a viejos paradigmas en relación a
a lo que se había discutido en otros tiempos de la Argentina. ¿Con qué crees que tiene que ver? Mira, yo creo que desde el primer día que recuperamos la democracia, claramente quienes llevaron adelante el Plan Cóndor ya estaban pensando en las estrategias a futuro para volver a hacerse del control de nuestros países. Había que cambiar la forma, no iba a ser con una dictadura, era imposible porque estaba muy claro el nunca más a esa imagen, ¿no? Entonces, nosotros, como bien decías, tuvimos momentos de la historia bueno, obviamente con el doctor Alfonsín y el juicio a las juntas, la creación del banco genético, después la presión de los militares, la impunidad y después la definición de Néstor Kirchner de reconstruir lo que te decía un poco antes, ¿no? La Argentina estaba tan rota, si querés, como estaba María Sol cuando se entera que es Victoria. Había que nacerse de nuevo y Néstor entiende que para que pudiéramos nacernos de nuevo como patria, esta vez por primera vez los perdedores, pues nosotros perdimos, Néstor era parte de una generación que perdió 30.000 de los suyos, era la primera vez que los perdedores íbamos a escribir la historia. Bueno, ¿cómo la íbamos a escribir? Había que poner como base la memoria, la verdad y la justicia, para poder construir una Argentina que efectivamente se pudiera reconocer a sí misma, aún reconociendo estos crímenes aberrantes, pero generando justicia sobre esos crímenes para poder construir la sociedad con la que esas 30.000 personas habían soñado. Digo, esa reconstrucción, esa base de la Argentina para ampliar derechos, ¿no? Y a partir de ahí, infinidad, digamos, pensar que nosotros logramos durante esos años un cambio en lo que era la ley de patronato, digamos, un niño que le pertenecía al Estado, entender que las infancias son sujetos de derecho, entender que a las mujeres nos atraviesan infinidad de violencias y generar leyes que nos den marcos para luchar por nuestros derechos como mujeres, matrimonio igualitario, identidad de género, pensar las políticas sociales como políticas de derechos humanos. En definitiva, una Argentina que tenía como base los derechos, el derecho a la vida, y a partir de ahí una usina permanente de crecimiento para la Argentina. Mientras tanto, por debajo mutaba, de forma imperceptible para nosotros, la instalación nuevamente de la otredad. Bueno, todo esto quizás hay que eliminarlo. ¿Cómo se hace? Se van corriendo límites. Entonces, para llegar a este horror que hoy habitamos, hubo un primer funcionario que fue de la Ciudad de Buenos Aires que dijo: no fue tan así, no fueron 30.000, fue Darío Pérfido, el secretario de Cultura, el Ministerio de Cultura de la ciudad. Y después fue sostenido, y como lo Pérfido corrió el primer límite, vino otro que dijo, bueno, 30, 8, 14, vamos viendo, y de repente lo que había sido un horror en un primer momento pasa a ser una discusión que podía tenerse. Lo mismo para las políticas de género, lo mismo para las políticas de diversidad, lo mismo para las políticas, los derechos de las personas con discapacidad. Digo, no hay un límite, no es uno solo, vos pasás el límite y eso habilita que otros vengan. Me parece que lamentablemente en el mundo, porque Alemania de hecho tiene leyes contra el negacionismo y sin embargo tiene una juventud hoy que un sector importante, no toda, de la juventud que se reconoce neonazi. En eso me quiero detener. Sí. ¿Crees que, porque tengo una discusión yo en particular y he tenido una discusión con muchos miembros de organizaciones de derechos humanos, inclusive está muy extendido en los grupos militantes este debate, ¿tiene algún sentido legislar sobre el negacionismo o es un problema propio de nuestras deficiencias para dar esa batalla cultural en relación a esos tres principios que decías vos, memoria, verdad y justicia? La Alemania tiene una ley contra el negacionismo y sin embargo eso no hizo que no surgiera, no frenó que surgiera esta juventud y de hecho representantes que son de extrema derecha. Pero yo sí creo que hay que poder dar las discusiones. Es importante dar las discusiones porque además el mundo cambió. El mundo cambia. Hoy lamentablemente nos enfrentamos a una maquinaria, te diría casi perfecta, que está en la casa de todos, que llega a través de redes, que tiene otros colores, otras formas y que por eso parece menos perversa. O sea, bueno, la oscuridad vos la entendés, la conocés, los monstruos más o menos te los imaginás. Ahora, ¿qué pasa cuando están disfrazados? ¿Qué pasa cuando no los identificás? ¿Qué pasa cuando un algoritmo
te permite, mientras más odies, mientras más odias, más seguidores vas a tener. El algoritmo te va a felicitar mientras más anules al otro, mientras más original seas en descalificarlo, mientras más brutal sea tu participación, bueno, más ganador vas a ser. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a eso ahora? ¿De qué hablamos cuando hablamos de odio? ¿Qué significa? ¿Dónde está? Porque a veces realmente es imperceptible. Bueno, quizá eso es una respuesta a algo que por ahí es interesante, que es pensar qué cuadros son los que tendremos que bajar ahora. Sí, absolutamente. ¿De qué se trata esto? Para mí es importante el debate de los proyectos de ley. Para mí nos permite por lo menos generar estas discusiones. Bueno, hablemos de esto, porque si no, siempre estamos repitiendo las mismas consignas. Quieren hablar de la década del 70. Bueno, el otro día justamente en una discusión planteaban la teoría de los dos demonios, ¿no? Bueno, mis padres, por ejemplo, mi mamá tenía 18 años cuando desaparece, tenía 16 cuando se suma al Ejército Revolucionario del Pueblo. Hoy es muy difícil entenderlo, pero a veces escuchás a quienes exponen desde el hoy, desde este presente, exigiéndole a esa generación el respeto por la democracia. Nunca habían vivido en democracia. ¿Cómo le vas a pedir a una generación que no conoció la democracia que entienda qué importante es? Bueno, pero eso pasa cotidianamente porque hay un sistema de desinformación muy organizado en redes sociales. De hecho, lees que el más votado de los presidentes de la democracia fue Milei. Se ignora el regreso de Perón. O sea, hay una cuestión muy significativa en términos de cómo se construye un relato, que me parece también, y en esto por ahí quería puntualizar también en preguntarte sobre algo que también me parece significativo. ¿Qué efecto tiene para vos que lo que aparenta ser o se presenta como la versión racional del régimen, que es Victoria Villarroel, que es la que plantea, si se quiere, algunas cuestiones, o es planteada desde los medios de comunicación como un actor que busca generar mayor cantidad de consensos, más acuerdos y demás, en realidad es la que sostiene estas teorías negacionistas y es al mismo tiempo la que impulsó en estos días una discusión que va más allá de la teoría de los dos demonios, porque en realidad el relato oficial del gobierno es la teoría de un demonio. Sí, tal cual. Y creo que eso es algo que me parece interesante que podamos reflexionar sobre efectivamente si la cara más racional del régimen, la que inclusive algunos han planteado que debería ser parte de un equipo de gestión de un gobierno popular, efectivamente no es un problema cultural serio para nosotros. Sí, para nosotros, para el pueblo argentino, tanto Milei como Victoria Villarroel, en realidad creo que son un problema para la democracia, porque se hacen de estas herramientas comunicacionales, tienen un objetivo que sí lo dijeron en campaña y eso es lo que más nos debe interpelar, que es la destrucción del Estado, que es reducir el Estado a su mínima expresión para que el mercado lo regule todo. Eso ya saben que no existe, no aplica en ningún lugar del mundo, están a contramano, están a destiempo de la historia, además están literalmente a destiempo de la historia, pero a mí me parece que Victoria no creo que sea la más racional, creo que es la más perversa. Y es más, creo que tanto Milei como ella son parte de una estrategia de alguien que los tiene a los dos claramente como títeres, ¿no? Funcionales. Me preocupa mucho la cuestión interna entre el presidente y la vicepresidenta y me preocupa mucho que se utilice, si se quiere, el presidente para que lleve adelante los hechos, las acciones más imposibles, digamos, más complejas, más peligrosas, para que después la, entre comillas, racionalidad de Victoria venga a ordenar y en realidad venga a finalizar con lo que comenzó el 24 de marzo del 76. Digo, la discusión que da Victoria con respecto a que no hay un indulto, que no se trata de indulto, sino de una ley por la cual se los reconozca como quienes combatieron a un enemigo interno. Bueno, vos decís, ya pasó, no, pero hoy tenés un ministro de Defensa que quiere sacar a los militares a la calle. Y ahí Victoria tiene un posicionamiento, que es claro, no están preparados para eso. Entonces, ¿quién los va a sacar a la calle? ¿Milei?
para que después venga la racionalidad, decir qué tremendo todo lo que sucedió, pobres las personas de la fuerza que fueron obligadas. Estamos repitiendo la historia, esto ya pasó. Pasa que el problema es que uno no lo identifica. Cambiaron la forma, entonces ya no hay un falcón verde, no hay un uniforme que vos puedas ver. Hay una construcción hasta simpática, si se quiere, rebelde. La derecha nunca fue rebelde, nunca va a ser rebelde. Está tuneada para las nuevas generaciones. Ahora la pregunta es qué nos pasó a nosotros y cuánta rebeldía nos faltó a nosotros para que una derecha que nunca jamás va a ser rebelde pueda llegar a camuflarse y opacar nuestra rebeldía natural. Me interesa mucho ese concepto. Y también me interesa profundizar sobre algo que vos planteabas, que es, no existe posibilidad de aplicar un plan económico como el que está aplicando este gobierno y como el que aplicó la dictadura, que no hay que olvidarse que significó la ruptura de un modelo productivo en la Argentina y al mismo tiempo la apertura hacia grupos del sector financiero que son los que se fueron lentamente instalando en nuestra matriz productiva. Y me resulta interesante preguntarte si crees que existe posibilidad de que las políticas de ajuste, las políticas de, si se quiere, imposibilidad de garantizar determinados derechos que habían sido conquistas de ampliación democrática, se puedan sostener en el tiempo sin la intervención de las fuerzas represivas. Yo no estoy viendo cómo esto sigue, no puedo verlo, porque también es la primera vez que realmente lo rompieron todo, no dejaron nada por romper. No es que comenzaron con las clases populares, no, lo rompieron todo, lo rompen todo todos los días, rompen hasta los grandes empresarios, salvando el círculo rojo, los que lo concentran después, el resto de la pequeña y mediana empresa, algunos empresarios importantes, empresas multinacionales, la clase media, las clases populares, ¿no? Esta idea de pensar que una persona puede esperar el tiempo necesario para que las cosas se ordenen, por ejemplo, para recibir su medicación. Es esto, bueno, vos tenés, quizás en la mejor síntesis que uno puede identificar de este gobierno es lo que hicieron con la DATSE, la Dirección de Asistencia para Situaciones Especiales. Un Estado que estaba presente en casos donde la situación efectivamente es especial y hay que dar una intervención para que esa persona pueda vivir, básicamente. Medicamentos de alto costo que tanto los municipios como las provincias no podían comprar. Hace muchísimos años el Estado Nacional viene resolviendo esta cuestión. Desde que asumieron, no le entregan la medicación a la gente. Ahora una persona que está llevando adelante un tratamiento oncológico no puede esperar, porque cada día que vos no tenés tu tratamiento, la enfermedad va avanzando. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué pasa con una persona que está enferma y necesita su medicación y no recibe su medicación? Y vos tenés un funcionario sentado sobre la medicación, porque acá hay algo, no es que no hay plata en la Argentina, por supuesto que hay plata en la Argentina, porque nuestro país es inmensamente rico. Nos endeudaron, es verdad, pero nosotros tenemos recursos propios para hacerle frente a esta situación económica. Hay una decisión de destruir el Estado y hay una decisión de destruir los derechos de las personas y hay una decisión de que esta vez la Argentina va a lograr, el pueblo argentino va a resignarse a este destino de miseria y se va a arrodillar para siempre. Esta vez la idea, el sueño es que efectivamente no haya quedado semilla de aquella generación que se rebeló y puedan imponer este sistema sin resistencia. Eso no va a suceder, no es posible, porque el pueblo argentino reacciona siempre, históricamente ha reaccionado y va a reaccionar claramente, no sé cuándo, es como una olla a presión, pero donde por primera vez el que tiene la responsabilidad que no explote, le sube al fuego, ¿entendés? Es el bombero que en lugar de apagar el incendio, genera los incendios. A mí me interesa quedarme con algo que decís, que tiene que ver con que este pueblo tiene una memoria histórica muy importante, que fue la que lo impulsó en determinados momentos a ponerle fin a determinados regímenes absolutamente no solo represivos, sino también expulsivos en términos de ordenamiento social, de posibilidad de acceder a determinados beneficios
en términos económicos, políticos, ¿no? 18 años de proscripción del peronismo en una determinada etapa de la historia, 6 años de dictadura, 7 años, 10 años de menemismo, épocas muy complejas de la Argentina en donde siempre hubo intentos de imponer a sangre y fuego en algunas épocas con más intensidad un modelo antipopular. ¿Qué sujeto social crees vos hoy, como fue quizás en la época de la Juventud Maravillosa junto con el movimiento obrero, el sector más dinámico? Quizás en los 90 fueron los trabajadores estatales, los docentes y después las organizaciones sociales que surgieron producto de los movimientos desocupados. ¿Qué sujeto social hoy ves que puede ser el actor dinámico que comience a plantear un punto de conflicto, una situación de ruptura con este régimen político? Creo que ese sujeto social se está construyendo. Te mentiría si te dijera hoy quién creo que va a ponerse al frente de esto. Me parece que es muy importante el rol que tuvieron los sindicatos, los gremios. Me parece que lo que se llevó adelante fue muy importante, histórico también, la primera vez que tan rápidamente hay una reacción de la CGT, las dos CTA, la unidad también con las organizaciones sociales, que son las que están principalmente padeciendo el recorte en los comedores comunitarios, un sector de la clase media que empieza a estar fuertemente interpelado, obviamente los trabajadores del Estado frente a una ola de despidos, creo que único en la historia me parece, y a este nivel y en este tiempo, digo, que no solamente afecta su trabajo, su condición laboral, sino principalmente afecta al Estado, que por el cual trabajan todos los días. Creo que lo que te decía hace un rato, son tantos los frentes. Lo importante es la unidad, que aún en este escenario muy complejo se está dando, ¿no? Se da en las calles. También es muy importante el rol que están teniendo los diputados, salvando la vergüenza de Tucumán, los diputados en el Congreso, los senadores. Me parece que estamos utilizando estos anticuerpos. Quizás son tan violentas las declaraciones, no necesariamente eso se traduce en una ley, porque todavía la ley al final no avanzó, digo, hay cuestiones que no avanzan, pero es tan violento el día a día de este gobierno que a veces no nos permite ver que están firmes, porque hay firmeza de cada uno de los espacios en defensa de los propios, y eso es lo que en algún momento va a generar el punto, si se quiere, de quiebre para efectivamente ponerle un freno a esta situación que sea mucho más fuerte y que les permita o reaccionar o repensar qué es lo que va a pasar con la Argentina. Me quedo con lo último, Victoria, y para cerrar, nosotros lo abrimos de una manera y nos gusta cerrarlo de la misma manera. ¿Quién o quiénes o qué crees que debería volver? ¿Qué pregunta? ¿Qué debería volver? Y debe volver la felicidad al pueblo. Tenemos que lograr eso, que nuestro pueblo vuelva a ser feliz. Eso es lo que tiene que volver. Y eso va a ser con lucha. Muchas gracias. A vos. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad, un cacho te la quita, montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90.